Bendiciones, hermanos. Les habla el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación, invitándolos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, El Liberador de los Últimos Tiempos, y activen la campanita para que no se pierdan cada una de nuestras enseñanzas todos los martes, los viernes y nuestro devocional los días domingo. Voy a dar inicio a la enseñanza número 262. El tema: de la luz a la oscuridad. A pesar de que la Biblia narra esta historia, me gustaría que esta enseñanza te lleve a reflexionar sobre perder el rumbo, creer que vas por muy buen camino, pero a tu manera, conspirar contra alguien que te quiere, etcétera, etcétera, etcétera. El personaje central de esta enseñanza tú lo conoces y también debes de conocer los hechos de su historia. Yo te daré la revelación que a Dios le plació revelarme a mí. Ponte muy cómodo y escucha con mucha atención, pero con tus oídos espirituales. Lucifer era un querubín creado para ser inmensamente superior a todos los demás ángeles y mantener un tipo de liderazgo, de dominio y de fuerza sobre los demás ángeles. Él era la estrella más brillante. Se dice que era el encargado de la adoración y de la alabanza en el tercer cielo, donde habita Dios, o sea, en su santo monte, y donde residía también en medio de las piedras de fuego, y tenía una referencia como querubín protector. En otras palabras, él residía dentro del lugar santísimo del templo y usaba sus alas sobre el trono de Dios, y todo esto tú lo puedes leer o estudiar en Ezequiel 28, del 12 al 16. Debido a toda su grandeza y creado con el tope de los ángeles, esto lo llevó a llenarse de orgullo y de soberbia, y fraguó un plan muy malévolo, pero muy bien escondido, tanto que logró convencer a la tercera parte de los ángeles, y todo esto ocurría sin que nadie se diera cuenta, a excepción de Dios claramente, porque él conocía ese malévolo plan. Así de inteligente y de capaz era Satanás. Yo ya te he hablado de él en otras enseñanzas, donde te he dicho que este personaje ha sido totalmente inteligente y su posición era muy relevante. Hasta aquí tú puedes ver cómo Lucifer era un ser resplandeciente y terminó como un ser de oscuridad, llevándose sus huestes de maldad, y organizó un plan en la tierra, donde fue arrojado. Y es aquí donde sus maquinaciones y artimañas llevan a los que caen en sus redes malévolas a una gran oscuridad espiritual. Por eso, como dice el título de esta enseñanza, de ser Lucifer, o sea, luz, terminó en ser Satanás el diablo, o sea, la oscuridad. De estar muy cerca de Dios, terminó lo más apartado o alejado de Dios. Y en esto consiste la oscuridad espiritual. Un cristiano creyente y congregante, o una persona que vive apartada de Dios, vive en oscuridad. El profeta Isaías
ya había profetizado sobre mi Señor Jesús y narró una profunda oscuridad espiritual que envolvía al pueblo. Lo puedes leer en Isaías 9, versículo 2. Hoy voy a utilizar Reina Valera 1960 y ahí dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y varios años después, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 16, aparece de nuevo esta narrativa para anunciar que los que han llegado a conocer al Dios de Israel por medio de mi Señor Jesús son los que han sido liberados de las tinieblas espirituales y ahora viven y caminan en la luz de la vida de Dios. Y esto es según Mateo 4:16. Ahí dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. También el apóstol Juan enseñaba que Dios es luz, y esto lo puedes leer en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6. Ahí dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y mi Señor Jesús declaró también en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Te hago mi primer énfasis. Recuerda que siempre te digo que si estás en el lado o en el equipo de mi Señor Jesús, automáticamente te convertiste en rival, contrario o enemigo de Satanás el diablo y su equipo de tinieblas y oscuridad. Yo creo que con esto queda más que explicado. Por lo tanto, las tinieblas de Satanás el diablo se refieren a no tener comunión con Dios por medio de una relación personal con mi Señor Jesús, quien es el único camino para llegar al Padre. Dicho en palabras simples, todas las tinieblas y áreas oscuras que te separan de Dios las puedes vencer solo y únicamente por medio de mi Señor Jesús. Y si tú buscas ser ministrado en liberación, será mi Señor Jesús quien te hará verdaderamente libre, ya que en Juan 1, del 4 al 5 leemos: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La manera que Satanás el diablo utiliza para llevarte a su mundo de oscuridad es única y exclusivamente a través del pecado, ya que cada vez que cometes un pecado, oscureces tu entendimiento y destruyes tu vida espiritual, cubriéndote todo tu ser de una profunda oscuridad. En Proverbios 4:19, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. También en Deuteronomio 28:29 nos dice: y palparás al mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. También en Job
5:14 dice: de día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Recuerda que no quiero que tú ignores las artimañas y las maquinaciones de Satanás el diablo, quien te conduce a vivir en rebeldía a Dios y a su voluntad de que cumpla sus mandamientos. Esto equivale a vivir en una absoluta oscuridad espiritual. Te recuerdo que cuando el Señor comisionó a Pablo le dijo, esto lo puedes leer en Hechos 26 del 17 al 18, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Te doy unos textos para que los estudies en la comodidad de tu casita. Efesios 4:18, Colosenses 1:13, Judas 1:4 al 13, Mateo 6 del 22 al 23, Segunda de Corintios 4:4. Y voy a cerrar esta enseñanza, pero antes te pido que si estás en una situación de oscuridad, hoy mismo busca ser ministrado en liberación, y cuando seas verdaderamente libre, podrás mirar con tus ojos espirituales que la oscuridad espiritual se refiere a todo lo que se opone a la luz del amor de mi Señor Jesús, la cual es su espíritu vivificador, que nunca deja de dar luz y vida. Pero las tinieblas espirituales del corazón del pecador pueden ser rotas o puede llegar a ser libre a través de mi Señor Jesús cuando haya sido ministrado en liberación. Y Él puede sacarte de las tinieblas espirituales, por muy profundas y oscuras que éstas sean. La luz de su amor y la verdad de Dios Padre vencen todo pecado que por el momento te están separando de Dios. Buen Dios y Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Yo te pido, Señor, que a través de tu Santo Espíritu redarguyas a todo aquel que está en oscuridad, separado de ti, viviendo en tinieblas, y no puede ver la luz, ni puede encontrar el camino de mi Señor Jesús. Yo te pido que tú los atraigas hacia ti con lazos de amor, y que tu Espíritu Santo los redarguya, y ellos busquen ser ministrados en liberación. Eso te traerá gloria a ti, Padre, porque es tu deseo que todos vivan verdaderamente libres. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.